De la mañana con 30 minutos y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a David Shields, experto en energía. David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Bien, gracias. Un placer hablar contigo, David, y sobre todo, pues, saber cuál es tu opinión de la compra del 50% de la refinería de Deer Park, que no tenía petróleos mexicanos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo entender este anuncio y sobre todo la operación? Pues yo creo que el anuncio evidentemente tiene un trasfondo político. O sea, es parte, digamos, de una política petrolera, de obsesión, diría yo. O sea, el gobierno está muy obsesionado con el petróleo y mucho más todavía con las refinerías. En cuanto al negocio, pues tiene sentido en que Petróleos Mexicanos necesita capacidad de refinación para procesar el crudo extra pesado, que es prácticamente el único crudo que se produce en México hoy día, con pocas excepciones, y también una salida para procesar el combustóleo, que es el residuo del procesamiento del crudo. Las refinerías en México están en mal estado, entonces no están diseñadas para procesar ese crudo. Entonces, la salida hoy, como siempre ha sido en las últimas décadas, han sido las refinerías en la costa del Golfo de Estados Unidos, que sí están diseñadas para crudos extrapesados. Pero la duda que yo tendría es que pues Pemex siempre ha tenido acceso a esas refinerías sin tener que comprarlas. O sea, por ejemplo, en Corpus Christi, la empresa Marathon procesa Ujú. muchísimo crudo mexicano extra pesado. También en Baytown, Exxon tiene una refinería enorme que procesa crudo mexicano. Y ahora, pues, ¿por qué tenemos que comprar una refinería para tener acceso a una capacidad donde ya éramos propietarios en un 50%? O sea, no me queda nada claro de que estemos aumentando la capacidad de refinación en Estados Unidos a nuestro favor. Probablemente sí lo estamos haciendo en pequeña medida, pero no me queda claro de que con eso se logre pues algún cambio radical de poder procesar muchísimo más petróleo, de lograr autosuficiencia energética, de que de repente haya una gran capacidad a nuestra disposición que no estuvo ahí antes. Claro. Ahora, esta parte del combustóleo, ya enviábamos combustóleo a Deer Park y a las otras refinerías de las que hablas, las de Marathon Petroleum. Pues hasta donde yo sé, porque realmente no dan a conocer Sí. los números, el combustóleo no lo enviamos a Deer Park. Se supone que ahí se podría procesar. Ah, claro. Más bien el combustóleo lo estamos quemando en las plantas eléctricas de Comisión Federal de Electricidad, las termoeléctricas viejas, y en alguna medida um, estamos exportando el combustóleo, o sea, estamos pagándole a algunos barcos para que se lo lleven a otro lado donde lo quemen, y eso es causa de pérdidas muy fuertes en petróleos mexicanos. O sea, el combustóleo es un residuo, es un residuo lleno de metales, de azufre, de mugre, de todo tipo, que realmente no tiene mercado. O Claro. sea, dentro de la política energética de cooperación entre CFE y Pemex, pues CFE le hace el favor a Pemex de recibirlo, uh, quizás a cambio de unos cuantos centavos, y quemarlo. Pero realmente es un problema. Um, las refinerías en México se hicieron para procesar crudos ligeros que teníamos hace 30, 40 años, pero hoy día nada más tenemos crudo muy pesado y las refinerías no lo pueden procesar bien sin crear o sin producir volúmenes muy fuertes de combustóleo. Producen más combustóleo que gasolina.
Entonces, ese es un problema que está sin resolverse y no me queda claro tampoco de que Deer Park sea solución para esto. Claro, sobre todo porque como tiene, por lo que mencionabas, David, o hasta donde entiendo, situaciones medioambientales, pues justo acá en México lo han podido hacer y quizás eso explica, no quizás, eso explica el racional de la contrarreforma eléctrica, pero no tengo claridad si Estados Unidos medioambientalmente lo pueda limitar, ¿no? Porque evidentemente además allá están en una agenda verde y no me da la impresión de que van a decir sí vengan a quemar este elemento que es muy contaminante, pues a nuestras costas, ¿no? A pesar de que ustedes sean dueños de la refinería, pero pues no está claro. Y es que me llamó la atención esto que te pregunto, porque pues eso es lo que señalaba el director de esta empresa productiva del Estado. Por otro lado, saber qué elementos tenemos en términos de qué tan rentable es Deer Park, o porque ahí pues daba a conocer el secretario de Hacienda en unos tweets que pues todo se había reinvertido en utilidades y que ahora México iba a poder tener utilidades, pero por lo que mencionas, veía el anuncio el viernes de Total, la francesa, de Marathon Petroleum, y parecería que pues el negocio de la de refinación, pues en qué condiciones está y sobre todo si era rentable Deer Park. Mira, todo está en hacerlo rentable. O sea, en operación de las refinerías, en todas las refinerías, la regla de oro para operarlas es buscar el máximo rendimiento y alimentar el tipo de crudo que es el más apropiado. Y eso pues son crudos pesados en Deer Park. O sea, el problema yo creo que es cuestión de tener una óptima operación, de tener ahí los mejores técnicos, los que tenía Shell, y en todos los sentidos aplicar las mejores prácticas del negocio. Si eso lo haces, tanto en México como en Estados Unidos, pues la refinería es rentable. El problema de las refinerías de México es que no le alimentamos el crudo apropiado y hasta dañamos las refinerías tratando de procesarlo. El otro tema que mencionaste, el tema ambiental, yo creo que es mucho más preocupante. Hay una situación de litigio ambiental contra las petroleras que empezó en Europa la semana pasada, contra Shell precisamente, donde un tribunal holandés ordenó a Shell reducir sus emisiones en 45% en un lapso de 10 años. Y eso nos explica de alguna manera por qué Shell y otras empresas se están deshaciendo de sus refinerías, porque están viendo que ya los ambientalistas se han fortalecido y están exigiendo que las empresas tengan responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Y pues Shell quiere vender 4 refinerías, no solo una. Y por otro lado, pues estamos entrando culturalmente a una situación desconocida, un ámbito de negocios de Estados Unidos, no es un ámbito de negocios de México donde tratas con la Coparmex y que los ambientalistas, digo, la Secretaría de Medio Ambiente te deja contaminar a gusto. Exacto. Sino en Estados Unidos estás trabajando con un ámbito de negocios totalmente diferente en todo. La Secretaría de Medio Ambiente de allá, de la EPA, pues tiene sus propios pensamientos, sus propias reglas, y además en caso de un desastre climático, un desastre natural o de seguridad nacional en Estados Unidos, pues es muy factible que el gobernador de Texas o la secretaria de Energía o incluso el presidente Biden, pues podría prohibir la operación de la refinería o las exportaciones de gasolina en algún momento. Entonces, estás operando en una situación diferente. Esto ya no es México. Tienes que lidiar con la comunidad empresarial de Texas, de Houston. Incluso ayer en el periódico Houston Chronicle, pues un articulista, George Baker, que conoce muy bien la industria mexicana del petróleo, pues abogó de que no se permita esta transacción. Él decía, no, esto no nos conviene aquí en Houston. Claro. No, pues Entonces, sí.
Es diferente. Claro, y se tiene que considerar porque, como bien mencionas, pues son otros estándares, digamos, de operación y además todo el tema laboral que también tendrá que hacerse cargo hoy por hoy Petróleos Mexicanos y Sí, eso totalmente. tiene también sus ángulos. David, se me acaba el tiempo, pero te agradezco como siempre mucho y por supuesto estamos buscándote de manera constante para ver tu análisis, que por supuesto es de un experto y sobre todo muy útil. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día. Buen día.